Ya. Bueno, chicos, buenas noches. Un privilegio nuevamente estar aquí con ustedes. Empezamos esta actividad en 5, 4, 3, 2. Muy buenas noches. Bienvenidos a su mesa redonda una vez. Siempre agradecidos por la sintonía que ustedes nos dan por cada tema que tomamos. Hoy en día la situación que vive nuestro país, Honduras, pues es muy deplorable. El periodismo no es una de las razones de las que no está sufriendo. Es por eso que hoy hemos denominado el tema el papel del periodista gráfico en tiempos de COVID-19. Pero, ¿qué es periodismo gráfico? O se puede llamar ciberperiodismo, periodismo web, periodismo en línea. Pero también vamos a ver antes un breve video de nuestra compatriota y colega periodista de México de Diario Contrarréplica, Karen Cota, cómo está viviendo el periodismo allá en México, la situación del periodismo en tiempos de COVID-19. ¿Por qué en México no se considera heroico el trabajo de un periodista? Es básico entender que en tiempos de crisis la información que surge es incontable y es imprescindible contar con el reporteo de calle y la verificación de datos. Las noticias que nos llegan a casa durante el encierro serían imposibles sin los miles de periodistas que están arriesgando su vida para que tú puedas informarte. Me impresiona particularmente que nadie esté hablando sobre esto. Eso puede ser irónico en un país donde solamente ser periodista ya es una profesión de alto riesgo. Aquí ha sido fácil asesinar a periodistas o amenazarlos para callarlos. No, los datos no se dan solos. Cientos de miles de trabajadores siguen saliendo a reportear, yendo a editar a sus reporteros, documentando en fotografía la pandemia. Lo que no se registra está condenado a ser olvidado. Son nuestra memoria, nuestra única opción de que lo que sucede hoy en términos de uso político o corrupción, por ejemplo, no se repita mañana. Muchos de los reporteros están saliendo a laborar sin la más mínima medida de cuidado ante el COVID-19. Un colega fotoperiodista que admiro mucho ha tenido que comprarse máscaras de protección para construcción porque las mascarillas sanitarias simplemente están agotadas. Otro colega ha recibido ofensas en sus redes sociales. ¿Qué chingados haces en las calles? Deberías estar en tu casa para no propagar el virus. El ciudadano que escribió eso no sabe que si mi amigo estuviera en su casa, ni él ni otros ciudadanos tendrían fotografías, noticias, documentos sobre la situación económica y social a partir de la llegada del coronavirus. Una colega y amiga decidió enviar a su pequeña hija a otra ciudad para que ella pudiera seguir documentando la pandemia sin tener que arriesgarla. Están esas periodistas que no tienen apoyo de nadie, pero que siguen avanzando en el negocio de la información para que tengamos la opción de estar bien informados. No hay manera de poder comprar una N95 en la Ciudad de México. Las compras de pánico y los revendedores acabaron con la oportunidad de que personal de salud, periodistas y personas que tienen trabajos en los que es vital salir a la calle puedan seguir con sus actividades por lo menos en lo que las fases más peligrosas llegan. Este es un pequeño y casi insignificante reconocimiento al gremio periodístico que no para ni parará. Bien, ¿está pasando esto en Honduras? El periodismo realmente está viviendo la misma situación que México, Estados Unidos y los demás países del mundo está pasando por el COVID-19. Es por eso que hoy tenemos a un grupo de invitados seleccionados que ellos han vivido en carne propia y nos contarán sus propias experiencias en periodismo de calle, o sea, periodismo gráfico. Tenemos la presencia del licenciado Oscar Rafael Jananías Gómez, catedrático de la Universidad Autónoma Nacional de San Pedro Sula y jefe de prensa de TVA. Tenemos a la licenciada Waleska Navarro Herrera, licenciado Fabián Eduardo Flores, licenciada Jennifer Abigail Quiroz, licenciado Joan Manuel Sandoval, licenciada Karen Janet George y el licenciado Samuel Jonathan Álvarez.
Bienvenidos, gracias por aceptar esta invitación para esta mesa redonda donde vamos a exponer nuestras vivencias. Bien, para empezar, para todos ustedes, colegas, amigos, ¿cómo ha sido el papel del periodista gráfico en tiempos de COVID-19? Buenas noches, María, gracias por la invitación. Pues bien, el periodista digital o el periodista gráfico, al igual que el periodista tradicional que trabaja en televisión, periódicos, cumple un papel esencial, no solo en el COVID, sino considerando en el transcurso del tiempo que el periodista elabora su trabajo, sea antes de crisis o después de crisis. Pues hay algo como el COVID-19, el trabajo del periodista no se frena. Continúa y dobla el trabajo, porque ¿cómo vamos a mantener informada a una situación si no es por la información de un periodista o un medio de comunicación? Generalmente se está dando atributo a médicos y enfermeros que sí, se les aplaude y se les da gracias por todo el esfuerzo que están haciendo, pero también el gremio periodístico se expone en las calles. Información. Entonces, el papel que cumple el periodista digital en ese tiempo, el periodista tradicional, es un papel fundamental en todos los aspectos, pues la sociedad se mantiene siempre conectada. Un montón de veces sentimos una saturación de información, pero sin embargo necesitamos estar informados siempre. Bien. Totalmente, totalmente. Yo secundo totalmente lo que dice mi compañera Waleska. Espero que con esta pandemia se logre, ¿no? Dar mérito a la hermosa profesión, ¿no? Que como todos sabemos, años atrás, pues la ven de menos, ¿no? El periodismo, estudiar periodismo, pues lo ven como que no vale nada, pero gracias al periodismo podemos darnos información, gracias al periodismo podemos compartir información, transmitir lo que está sucediendo a nivel mundial, y espero que con esto la sociedad sea más consciente de lo que es un periodista. Sí, es verdad, los médicos hacen una excelente labor, pero estamos hablando del periodista. El periodista hace una extraordinaria tarea informándonos a nosotros. ¿Qué pasaría si no existiera un medio de comunicación activo hoy en día en esta pandemia? ¿Qué pasaría? Espero que con esto, pues, los periodistas sean más reconocidos y más respetados. Buenas noches a todos, un placer estar con ustedes esta noche. Gracias, María, por la invitación. Pues sí, comparto lo mismo que mi compañero Waleska, el licenciado Waleska, y verdad, y mi compañero Joan también. En lo personal, pues ha sido algo difícil porque te tienes que preparar psicológicamente desde el momento que sales de tu casa. Ya no es lo mismo ir a trabajar a la calle como se trabaja ahora en tiempos de COVID-19. Prepararse, como les menciono, psicológicamente, mentalmente, tu ropa, todas las medidas de bioseguridad. Y desde el punto de vista periodístico, es un desafío profesional. La gente necesita saber qué pasa en la calle en medio de tanta incertidumbre. La población, pues, qué bueno que se da cuenta de lo importante que somos porque nos movemos de un lugar hacia otro. Estamos manteniendo informados a la población, aparte de que es un tema bastante amplio, porque toca salud, toca ciencia, toca economía y toca sociedad también. Bien. Muy buenas noches a todos, un gusto estar con ustedes esta noche. Mi deber es el del fotoreportaje, ando por las calles y para nadie es un secreto de que la pandemia ha venido a revelar grandes problemas de nuestra sociedad, que por mucho tiempo han estado escondidos bajo la alfombra de la indiferencia del Estado y de la sociedad. Sin embargo, nosotros los fotoperiodistas nos arriesgamos y nos adentramos en esos lugares más vulnerables del país para no simplemente cubrir los contagiados, sino todo lo que ocurre en los bordos, en las ciudades. Y para esto nos dedicamos a este oficio, que no solamente es la documentación, no solo es mostrar imágenes, sino que también es
llevar esa voz, ser los ojos de los que no pueden estar no pueden salir, que tienen que estar en las casas, y también la voz de los que lastimosamente sí les toca salir, los que sí tienen que salir a trabajar o por algún otro motivo tienen que salir, como ya sean los médicos o los otros periodistas. Entonces, ese es nuestro deber, porque sería difícil para las personas, porque a veces como decía ahí la compañera en México, de que nos insultan, de que por qué andamos en las calles propagando el virus más bien. Pero si no es por nosotros, ellos no sabrían qué está pasando realmente. Bien, colega. Bueno, compañeros, yo opino de que el papel del periodista sigue siendo el mismo, ¿verdad? Aquí, en donde sea, y que es informar. Solo que ahora el periodista tiene cierta carga física y psicológica gracias a esta situación de la pandemia, ¿verdad? Carga física en el sentido de que ahora se le dificulta más encontrar cierto tipo de información, y la carga psicológica, que es, por ejemplo, ese miedo a poder contagiarse o poder contagiar a sus familias. Sabemos, ¿verdad?, que el papel vital ahorita es dar a conocer esa información vital, que pues ya todos conocemos, ¿verdad?, que cuáles son las maneras de contagio, cuáles son las maneras para protegerse, también de qué manera pues está superando esta crisis de este virus, y en fin, muchas cosas. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. Yo tengo una pregunta y también me la hago yo. ¿Creen ustedes que estaríamos dándole la capa de héroe al periodista y al médico si no hubiera existido este COVID? El papel del periodismo, creo que esta enfermedad ha venido a provocar a hacer que la sociedad se dé cuenta del verdadero papel que ejerce el periodista y el médico a través de este coronavirus. Comparto lo que dice Karen. El papel del periodista no ha sido diferente, ha sido el mismo, informar, solo que con los riesgos que Karen ya lo dijo, por la enfermedad. El médico lo mismo. Los aplausos sirven de un espíritu moral, de un ánimo moral para los médicos, para los periodistas, aplaudirles, pero creo que hasta ahí. Después de ese aplauso, el médico va a sus labores, el periodista va a sus labores y sin ninguna medida de protección. Creo que más que aplauso, deberíamos de exigir derechos que se cumplan. Deberíamos de exigir medidas de bioseguridad para los periodistas y también para los médicos, que son los que caminan en las calles. Entonces, es bueno aplaudirles, pero no está ahí. Sino salir a exigir que se respeten los derechos y que se den las verdaderas protecciones para ellos. Porque en la calle cualquier enfermedad pueden agarrar, no solo el COVID. Aquí solo se habla del COVID y el dengue. Hay más de 1000 personas y fracción actualmente que están muriendo por dengue. Y nadie habla de eso. ¿Por qué solo del COVID? El papel del periodista es eso. Entiendo que hay muchos periodistas que siguen una línea, que siguen la filosofía del medio. Pero el periodismo objetivo, el periodismo que se identifica con la verdad, darle la esencia de la noticia al pueblo, ese periodismo hay que cuidarlo. Y está desapareciendo, lastimosamente. En general, el periodista digital está ejerciendo el mismo trabajo, solo que ahora asume mayores riesgos y claro, es de alabarle lo que ellos hacen. Porque si no es por eso, como han dicho nuestros compañeros, nosotros no estuviéramos informados, porque nosotros quizás no salimos de las casas, ellos sí. E incluso se encuentran con ambientes donde está el virus. Y eso es de alabarlo a ellos. Y no solo de aplaudirles, es bueno aplaudirles, pero también pedir que se le cumplan, que se le den todos los derechos a ellos. Bien, compañeros. Entonces, los periodistas digitales tenemos un reto especial, día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Recordemos que hay mucha infodemia. La infodemia es que hay informaciones de muchas personas que hoy se creen periodistas digitales por solamente tener un celular, andar internet y ven un acontecimiento, toman una foto y tiran la noticia. Pero no son como verdaderamente debemos ser nosotros. Debemos manejar la información
con fuentes fidedignas, ser rápidos, veraces y objetivos. Es por eso, compañeros, que quiero escudriñar cuáles han sido sus altas y bajas durante el tiempo de COVID en Honduras. ¿Cómo ha sido la experiencia en el periodismo digital antes de la pandemia y durante la pandemia? ¿Existe alguna diferencia? Pues mira, María, desde mi punto de vista, sí y no. No, porque yo me dedico, bueno, tengo 10 años siendo un community manager. ¿Qué es un community manager? Pues es una persona que está apegado a redes sociales, ¿no? Y a responderle a la gente en redes sociales, a transmitir mucha información en redes sociales. Entonces, no porque ese es mi trabajo, ¿no? Y sí porque aprendí que es un coronavirus. Quizás por la edad que tengo, que soy algo jovencito, pues yo no sabía lo que era un coronavirus. Gracias a esta pandemia, pues sabemos que es un coronavirus. No, para mí no ha sido ninguna diferencia porque yo me dedico a esto, ¿no? O sea, yo me dedico pues a transmitir en redes sociales información, a compartir información. Lo mismo te puedo decir de un tsunami, que es, o sea, si pasa un tsunami o si pasa un sismo, pues es lo mismo que lo que estamos viviendo ahorita. Si pasa un tsunami, ¿qué hacen? Pues investigar cuántos tsunamis han habido en ese sector, qué es un tsunami, lo mismo con un sismo, qué es un sismo, cuántos sismos ha habido en esa ciudad. Entonces, lo mismo ocurre con el coronavirus. Para mí, no ha cambiado en nada porque ese ha sido mi trabajo siempre, informar a la gente. Bien, pero también tenemos esa competencia, colega, y créame que me alegro, ¿verdad?, de que usted prácticamente, pues como dice, ha tenido sus ventajas y sus desventajas, pero sí tenemos una larga carrera contra otros cibernautas hoy en día que se catalogan periodistas. Bien, el periodismo digital Totalmente, es el arma más usada por los medios de comunicación actualmente. ¿Cómo logramos fidelizar a nuestros suscriptores que ven nuestras redes o noticias? Esa es una pregunta muy interesante, María, puesto como ya sabemos, los medios de comunicación no solo los tenemos en televisión, no solo los tenemos en periódicos, sino también en redes sociales. Todos los medios de comunicación tienen sus páginas exclusivas donde presentan su noticia. ¿Cómo logran los medios de comunicación que las personas se mantengan en su página, compartan su contenido? Lo hablo desde el punto de vista como especialistas en redes sociales. Las personas pueden pensar de que se guían solamente por gustos. O sea, como una persona mira HCH, entonces esta persona va a seguir en las redes sociales HCH si esta mira Televicentro y viceversa. Y sí, tiene algo que ver con los gustos, puesto que cuando miramos un canal de televisión, ya sea por tradición, porque nuestros padres lo veían, cuando queremos seguir un noticiero, por ejemplo en Facebook, que es una de las plataformas más usadas, nos vamos a la página oficial y les damos seguir. Pero no solo se basa también en eso. La persona, por muy noticia que mire de los medios tradicionales como Televicentro, como todos los nombres que conocemos, si la información no se da de una manera clara, de una manera objetiva, porque la gente quiere saber la verdad. Y si nosotros como medio de comunicación no se transmite, no logran transmitir a las personas la seguridad de lo que lo estás transmitiendo es real, va a dejar de seguirte. Puesto que nadie quiere información transgiversada. Nadie quiere que le den información que no es real. Todos queremos información real. Entonces, eso tiene mucho que ver. Los medios de comunicación han avanzado y se han actualizado creando sus plataformas virtuales, puesto saben que la mayoría de parte del tiempo, por ejemplo, en esta pandemia, ya que estamos hablando de COVID-19, las personas mantienen el tiempo de ocio en redes sociales. Saben a qué hora postear información, de qué manera postear información y qué hacer. Pero si la información no se transmite de una manera clara, o por lo menos nuestros receptores no perciben que la información es fidedigna, no te van a seguir. No van a seguir viendo tu contenido si tu contenido es transmitido también de una manera que va en contra de la humanidad de las personas, en contra de los valores de la persona, tampoco.
Y también otro punto que es importante mencionar es cuando el medio de comunicación hace una investigación más a profundidad, pues les estás ofreciendo a tus receptores información exclusiva. Cuando realizas una investigación, o sea, vas más allá de la información, averiguas lo que está sucediendo a fondo. Entonces les estás dando lo que otros medios de comunicación no les están dando. Y eso es información exclusiva que todo el mundo quiere saber. Bien, y recordemos también de que creo que a muchos nos ha tocado implementar grupos de WhatsApp. No sé si alguno de ustedes que ya estaban prácticamente avanzados, porque el periodismo digital existe desde 1990. Tenemos 30 años de estarlo manejando. Totalmente, Pero esa es creo la que cifra exacta. En este 2020, colega, cuénteme cómo ha sido esa parte. Pues mira, como te lo he dicho, ha sido la misma, o sea, no ha cambiado en nada porque ¿cuántos trabajamos, no necesariamente pues de periodista, ¿no? O sea, trabajamos en cualquier empresa y tenemos un grupo de WhatsApp, o sea, hasta los maestros de la universidad tienen su grupo de WhatsApp con sus jefes incorporados, o sea, esto de la era digital, como usted lo dijo, tenemos ya 30 años en esto y no ha cambiado nada. O sea, el coronavirus, o sea, de lo que hemos aprendido del coronavirus es qué es un coronavirus y cómo lo podemos evitar, y ya se sabe de que todavía no se ha inventado la cura para esto. Pero, o sea, si hablamos de la era digital, no ha cambiado nada con el respecto al coronavirus, más que compartir la información que es un coronavirus. Pero los de grupos de WhatsApp, o sea, esto siempre ha existido antes y durante esta pandemia. Bien. También tenemos la parte de los colegas que antes tal vez sí sabían de la existencia del periodismo digital, pero cómo les ha tocado afianzarse, cómo les ha tocado adaptarse, sería la palabra correcta. Es por eso que yo quiero preguntar, ¿cómo ha sido su adaptación del periodismo escrito a un rol diferente, a hacer periodismo digital? ¿Cómo ha sido ese cambio? Como usted lo ha dicho, María, ¿verdad? El periodismo digital existe desde los años 90, pero muchos no estábamos actualizados, como los licenciados Waleska y Joan. En mi caso, yo les estoy hablando desde el punto de vista de periodismo escrito. Yo trabajo para Diario La Prensa y siempre he estado en las salas de redacción. El perfil del periodista digital es diferente al periodista que se dedica a recolectar información durante el día, que pasa el resto de la tarde escribiendo y al terminar la nota el editor se daba la tarea de la revisión. En este caso ya no. A mí me ha tocado sacar cursos de Microsoft, de los Office, de tener mi teléfono más actualizado, porque en cada momento yo puedo encontrar una noticia y tengo que siempre, ¿verdad?, corroborarla. Puedo hacer citas cortas, las cuales muchas veces no pasan por el filtro de los editores, como es en la prensa. Pero siempre, ¿verdad?, se debe publicar lo más rápido, con veracidad, la responsabilidad, la objetividad, la ética profesional, esa nunca debe quedar a un lado. Y en el periodismo escrito, pues podemos poner imágenes y texto. Y ya en el periodismo digital, pues ya es un poco más amplio. Podemos abarcar lo que son videos, podemos poner hipervínculos que le brindan una información, un link, para que usted su conocimiento sobre esa noticia pueda ser más amplio. Entonces, en este caso sí me ha tocado, ¿verdad? Ha sido difícil en mi persona, créame. Como madre de familia no es fácil llegar a casa y estar pendiente, ¿verdad?, de tus hijos y tener que actualizarte en todo lo que está pasando en este medio, pero como lo amamos, es un desafío siempre, es un desafío. Bien. Imagino que a alguno de ustedes también, colega, le tocó prácticamente empezar de cero, prácticamente lo digo en este aspecto porque tengo colegas de que al principio cuando se vea esto de que nos dicen, esta parte va a seguir en el canal, esta otra parte va a ser teletrabajo desde su casa, entonces nosotros nos quedábamos viendo, entonces, ¿a quién le tocó esa parte, vivir esta experiencia de decir, bueno, estoy en periodismo, hoy voy a funcionar a periodismo digital? ¿A quién le ha tocado empezar desde eso?
Bueno, María, personalmente a mí me tocó aprender de cero como periodista. A mí me tocó hacer periodismo digital, ya que era algo con lo que yo no estaba muy familiarizada, pero sí era algo que tarde o temprano pues me iba a tocar hacer, así como la tecnología se va innovando, pues el periodismo debe hacerlo, ¿verdad? Y con ello el periodista también. Gracias a la pandemia, pues a mí esto me tocó de golpe. También vemos cómo periódicos en físico ya no son lo de antes, ahora cuentan con solo 30 páginas y con muy poca publicidad. Entonces aquí entra el nuevo rol del periodista que no estaba familiarizada como yo, ni los medios de comunicación, que es buscar estrategias para informar por medio de las redes sociales, ¿verdad? Porque no solo se trata de poner la información, publicarla y ya. A mí me ha tocado como recibir talleres de cómo emprender en las redes sociales, de cómo crecer en ellas, qué palabras utilizar, cuáles no, qué días son los que se deben publicar, y en fin, tantas cosas, ¿verdad? Pues aprender a manejar las redes sociales, como lo dije antes, no se trata solo de poner la información y publicarla, ¿verdad? Así es, recordemos nosotros los periodistas que todo en la competencia que tenemos no es quien publica primero, es quien publica vallada, veraz y con objetividad la noticia. Nosotros manejamos prácticamente a qué horas las personas están más conectadas a Internet. Recordemos que prácticamente en Honduras hasta los niños mantienen ya su celular, incluido el Internet. Nosotros manejamos una estadística, por ejemplo, algunos sucesos, recordemos que antes en periodismo digital lo que hacíamos era subir una foto y poner noticia en desarrollo. Hoy no, hoy tenemos que trabajar con rapidez, poner toda la veracidad de la información de la noticia, lo que está aconteciendo. Es por eso que nuestras fuentes fidedignas siempre deben de tener objetividad y legalidad a la hora de darnos una información. Bueno, ahora quiero saber qué pasa con nuestros colegas que hacen periodismo de calle, prácticamente es periodismo digital. Voy con el colega fotoreportero. ¿Cuáles han sido los problemas más frecuentes que has tenido durante la pandemia a la hora de ir, presentarte en un lugar? Coméntanos. La competencia no solo ha sido en la información, sino que tenemos competencia muchas veces con las empresas de seguridad. Por ejemplo, he ido a lugares varias veces donde hay personas supuestamente contagiadas con esta enfermedad. He querido entrar a una cierta distancia para poder hacer una entrevista. Un ejemplo es el hospital. Está lleno de seguridad, lleno de militares. Lo primero que va a recibir el periodista, si quiere entrar, es un insulto de un militar. Y no estoy inventando porque ya me lo han dicho, un insulto. Y si uno hace más fuerza, ellos lo amenazan con golpearlo. Entonces, el peligro no está solo en el coronavirus. El peligro está en las botas militares también, en el arma que ellos caminan. Usted sabe que el militar para disparar, él no piensa, no lo piensa dos veces, porque el militar se prepara para eso, para disparar. Entonces, es uno de los riesgos, aparte del peligro que tenemos de enfermarnos del coronavirus, tenemos ese riesgo de recibir un balazo por un militar. Ya muchos periodistas lo han recibido y no tenemos protección. Es por eso que yo decía al inicio, el periodista no se protege con aplausos. Es bueno para que siga adelante, pero el periodista se protege dándole la seguridad, dándole sus derechos, dándole medidas de protección, dándole ese permiso. Con el carnet de la empresa, usted puede entrar a hacer una noticia. Es cierto, hay límites, pero no lo dejan ni siquiera acercarse a su límite. ¿Por qué? Porque la orden de la seguridad es mantener a estas personas en secreto y no de una manera pacífica, sino que lo insultan e incluso pueden hasta pegarle un tiro. Periodistas hondureños, colegas, han recibido disparos de militares y hay pruebas. Es donde yo muestro mi indignación hacia las fuerzas militares y estoy más que seguro que los militares no sirven para cuidar la patria. Ellos no están para proteger los derechos humanos. Ellos están para violentar derechos humanos, no importa quién sea. Ellos, el servir y proteger, no sé, se mira bonito en la paila de ese carro, que incluso es del pueblo ese carro, pero no cumplen con lo que dice esa frase. Entonces, como periodistas, yo exijo
en el gremio. Yo exijo que se nos respeten nuestros derechos humanos, que lo que andamos haciendo es representando la voz de los que no pueden hablar, representando la voz del pueblo, informándole, pero necesitamos protección. Y hago un llamado al Colegio de Periodistas, que no se quede en el silencio ante estos atropellos a nuestros derechos humanos, porque somos nosotros los que mantenemos en pie ese colegio. Y es momento de que ya ellos se pronuncien en contra de estas, porque no es suficiente que el Colegio de Periodistas extienda un comunicado y lo publique. No, con eso no se remienda nada. Es suficiente con que él publique su malestar y que también actúe. Queremos acciones del Colegio de Periodistas, porque están matando periodistas. Y con matar periodistas, dice una frase, no se calla la verdad. Puedo morir yo, pero mi colega de atrás va a seguir informándole al pueblo. Y es uno de los atropellos que tenemos en este momento. Y no solo con este coronavirus, compañero. En Honduras somos un país donde más se violentan los derechos humanos, enfocándonos en el periodismo. Y segundo, México. Estaba viendo en México actualmente las palabras de un periodista que fue prácticamente deshecho a balazo, y por milagro de Dios él está vivo. Entonces, hacer periodismo en Honduras es más peligroso que dedicarse a robar y, si es posible, a cuidar cocaína, a cuidar narcotraficantes. Eso no es peligroso aquí en Honduras, pero dedíquese a decir la verdad, entonces usted se convierte en un enemigo para el gobierno, en un enemigo para los militares, y lo único que saben hacer es, mira que chequealo, tenelo, te callas o te callamos. Entonces es momento de que nuestros derechos se puedan respetar, y exigimos y lo seguiremos exigiendo. Bien. ¿Cuál ha sido el reportaje que le ha tocado la parte más humana como periodista al decidir qué foto o qué forma de tomar el video para dar a conocer la noticia, y qué problemas tuvo al hacerlo? Sinceramente, es casi todos los días esa tarea de elegir qué foto y ver la deplorable situación que tenemos en el país. Nosotros los fotógrafos salimos a las calles, no todos realmente salimos con la protección adecuada. Y si me permiten, les voy a dar una pequeña fotografía, no sé si puedo compartirla, si me deja, licenciado, o si la pueden ver. Voy. Déjenme buscar. Ya. No sé si pueden ver la imagen que les estoy compartiendo. Si me Tienes que darle confirman. compartir pantalla, tienes que darle. Ok. Tienes que tenerlo en el escritorio. Ahí, Sí, aquí está. Esta es como una foto de mía cuando entré a uno de los hospitales. Solo vean la cantidad de protección que tengo que tener de pies a cabeza. No hay ninguna parte de mi cuerpo que sea visible. Con mis dos cámaras en las que en la entrada le echan una especie de líquido para desinfectarlo. Y tengo ahí donde me miran como 2 a 3 capas de trajes lleno de tape enrollado por todos lados, de mis piernas a las muñecas, 2 mascarillas y una careta. Esto es lo que se vive para un fotógrafo en un hospital. Aquí les muestro un par de fotografías de lo que se vive a diario. Sinceramente, lo más difícil para mí es ver la labor de los médicos. Estando allí en los hospitales, he visto varias veces cómo caen desplomados en los pasillos por el cansancio. Otro es ver el dolor de los familiares que no pueden ver a sus familiares que lastimosamente han fallecido o que están en cuidados intensivos en el hospital. Pero también algo de lo más difícil es cuando estoy en la calle, es ver la cantidad de personas que piden en los semáforos. Es increíble, como nunca lo había visto. Si antes era normal ver en los semáforos a un niño pidiendo, ahora es exagerado. Ya no solo es una persona, sino son alrededor de 10 por semáforo o en la calle cuando vengo del lado de Villanueva, como hay un retén en el lado de Chamelecón.
es bastante la cantidad de personas mayores, de niños con rótulos en sus manos diciendo tenemos hambre, no hemos comido en días. Ancianos que llevan en silla de ruedas a niños con enfermedades, que son las personas que realmente son las más altas en la posibilidad de contagiarse. Entonces, lo más difícil para mí es eso, lo que veo en las calles y lo que veo en los hospitales. A veces es muy difícil elegir qué foto puede ser la adecuada, ya que no es lo adecuado mostrar el rostro de los niños. Entonces, lastimosamente, a veces toca elegir las fotografías menos fuertes también por lo que nos dicen en nuestros trabajos. Y también quisiera decir de que hay otros compañeros fotógrafos de que no tienen la misma suerte que uno que trabaja en un medio. Ellos lo hacen de forma independiente y tienen que salir a las calles tal vez solo con una mascarilla, arriesgando su vida y esperando que tal vez algún medio le compre su fotografía. Quisiera hablar en nombre de ellos de que hacen una gran labor en esta situación, que no es fácil para nosotros porque tal vez en las cámaras veamos a los compañeros periodistas que andan cubiertos, pero detrás de las cámaras es a veces diferente. No todos andan cubiertos. Bien. En conclusión, colegas, puedo decir que el periodismo digital es una parte fundamental para mantenernos informados con responsabilidad, objetividad y rapidez. Hemos roto de las distancias nuevamente. Si antes podíamos trasladar información de un país a otro, hoy con el COVID-19 creo que hoy nos hemos vuelto más especialistas en esta forma de dar una noticia con veracidad. Al cubrir con la pandemia, el COVID-19 implica mucha responsabilidad para nosotros, sabiendo que lo que publiques o digas puede hacer la diferencia entre generar un pánico peligroso o dar una sensación de tranquilidad a la audiencia. Y el estímulo, las normas sanitarias impuestas por la OMS, para nosotros también los periodistas, creo que es muy importante donde tenemos que utilizarlas para protección de nuestra salud y también de nuestras familias. Que esta sea nuestra oportunidad para ser positivos, que usemos las redes sociales de manera responsable, no repliquemos información sin comprobar su veracidad o consultar sus fuentes oficiales. Licenciado Oscar Hanania, yo le tengo una consulta para usted. ¿Cree que después de la pandemia el periodismo digital seguirá igual o retrocederá o habrá un retroceso? Para usted, ¿qué opina? No, yo creo que el periodismo digital es por decirlo así, es el grupo de medios que más ganancia puede tener en medio de esta pandemia, porque son los que más han crecido. Lastimosamente, y ustedes hablaban de la propagación de noticias falsas, que cualquiera agarra micrófono, pues ahí es donde nosotros tenemos que salir adelante y empezar a montar a nuestros propios. No sé si fue Samuel que me compartió la vez pasada de que él ya estaba armando un portal, no sé si fue Samuel o alguien de ustedes, un portal de noticias en Facebook, noticias no sé qué, creo que fue usted, ¿va, Samuel? Si todos debemos de estar ahí, por ejemplo, decir, bueno, Waleska, María, Johan, nosotros tres queremos asociarnos para montar un medio digital. Decía Johan hoy, hey, todos somos emprendedores, es cierto, debemos de emprender, pero ya Samuel también tiene que, aparte de mantener su negocio, que obviamente es el que le da de comer ahorita de la venta de quesos y toda la cuestión, él debe decir, ok, ¿cómo empiezo a emprender de lo que estoy estudiando, de lo que estoy trabajando? Y la única forma de emprender es montando nuestros medios digitales. Yo creo que los medios digitales no van a seguir siendo iguales, es más, son los que más, creo que van a crecer aún más. Y si los medios tradicionales, que es donde yo me muevo, no nos ponemos vivos o chivas, como dicen la chavalada, los medios digitales nos van a comer el mandado, ¿verdad? Bueno, y esto que estamos haciendo nosotros es periodismo digital. Imagínense en estas clases, ¿por qué me duele tanto la situación de las clases? Porque fíjense que aparte de todo lo que está sucediendo, esto de esta pandemia me ha hecho reinventarme como maestro y también reinventar mis clases.
he visto, bueno, vi hoy las entrevistas que hizo María con una persona al lado y todos haciendo sus entrevistas, haciendo este tipo de cosas que antes no las podíamos hacer, conferencias. ¿Qué íbamos a pensar tener a Mayra Mejía en una entrevista o traerla a San Pedro Sula o tener al licenciado Jorge Zelaya, Neida Sandoval? ¿Qué íbamos a pensar tenerlos aquí? Y los tuvimos, y tuvimos a Neida por 2 horas, cuando traerla nos hubiera costado que unos $2,000 mínimo. Había que pagarle hotel, pagarle comida, pagarle avión, tal vez más, y había que darle algo. Entonces, imagínense, para traer a Neida Sandoval, para tenerla 4 o 3 horas aquí, nos hubiera costado que 50,000, 60,000 empiras. ¿De dónde íbamos a sacar como carrera eso? Y la universidad no nos apoya en ese aspecto. Entonces, ¿qué nos costó esta vez? En este caso, que yo me contactara con ella. Entonces, yo creo que el periodismo digital no va a ser igual. Yo creo que va a ser más fuerte. Y la situación es cómo poder nosotros blindar la información. Alguien hablaba de ustedes que la honestidad, la veracidad, es importante que tratemos de siempre llevarla como bastión de bandera. Bueno, chicos, los felicito. Me gustó mucho el conversatorio, la mesa redonda. No sé si María va a finalizar o ya finalizó. Ahorita voy a finalizar. Bueno, gracias a todos nuestros invitados de lujo, al licenciado Oscar Rafael Hananía Gómez, a la licenciada Waleska Navarro Herrera, licenciado Joan Manuel Sandoval, licenciado Fabián Eduardo Flores, licenciada Karen Janet George, licenciado Samuel Jonathan Álvarez, licenciada Jennifer Quiroz. En nuestra mesa redonda de hoy, del tema del periodismo digital en tiempos de COVID, informó María Rivera para Periodismo Una vez. Buenas noches. Licenciada María Rivera. Licenciada. Sí. Ahí dijo, licenciado Samuel Álvarez, el mero queso. Sí. Estuve viendo las entrevistas hoy y Samuel tuvo al mero izquierda, ¿ah? ¿Cómo lo consiguió, Samuel? ¿Usted lo conoce? Sí, tengo el contacto de él. Está bien, excelente. Todas las entrevistas estuvieron muy bien, la verdad. Lástima que... Tengo el de Milton Benítez, por si alguien le quiere hacer alguna entrevista ahí. ¿De verdad? Sí, lo tengo. Lástima que si no lo podemos tener en Pumas Radio, porque... por el tema político, ¿ah? Pero hubiera sido fabuloso tenerlo. Yo le voy a dar una entrevista, estoy en eso, con él, en hacerle una entrevista. Pero hubiera sido fabuloso. Él no es periodista, ¿verdad? ¿Saben? No, él es sociólogo. No. Periodista, no. Ey, me está cerrando porque me cerró. Llevamos más de 40 minutos. Llevamos más de 40 minutos. Pero yo tengo cuenta. Ah, vaya, perdón. Pero lo importante es que ya terminamos. Salió bien. El rico siempre burlándose del pobre. Y sigue grabando. No, pero qué raro, qué raro. Lo voy dejando porque es raro que me tiró ese anuncio si yo tengo cuenta. Pues. Lo vamos a extrañar, lo queremos mucho. Hasta eso, compré cuenta hasta para eso. Gracias, muchachos, los quiero mucho. Pero de algo le van a servir. Felicidades a María. Y gracias. Todo Fue bien. un placer. Gracias. Gracias a mis invitados de lujo. Gracias. Y fue un placer haber compartido con todos ustedes. Lick, gracias por todo. Nos despedimos cantando, Joan. A ver cuándo nos vemos. Aunque sea el himno nacional. No, el himno nacional me lo pasó. Joan, cerrá con una canción, Joan. Saber que se puede. Saber que... Excelente, chicos. Los quiero mucho. Bendiciones. Vamos, Lick. Gracias, Bye, cuídense. Estamos Suban el enlace. Ya lo voy a mandar a la... Ya lo subí. Al chat. Ali, otra cosa. Tiene que habilitar, sí. Porque ahorita no lo voy a podemos subir lo voy a subir a tarea. YouTube y copien el enlace y lo ponen en la tarea, pues simplemente. No, la tarea es que no sale es que tenemos que subir un informe y no sale para subir el informe. No, es que ya se venció, ahorita se lo puedo habilitar. ¿Qué subimos? ¿El informe o el... 15 de 15, Lick. Ustedes tienen un enlace, tienen un informe. Solo subimos el informe, Lick. Súbalo, pues, súbalo. Cuídense, adiós. Se lo juntamos. Gracias, bye.